Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Y poneos cómodos, amigos, porque vamos a hacer esta noche una lectura especial para saber qué siente esa persona con la que has tenido una relación. O puede ser un amigo, una amiga especial, un alma, una llama gemela, un ex, alguien de quien puede que tú no tengas noticias o no estéis hablando y necesitáis saber quién eres tú para esa persona. Un alma, una llama, alguien muy importante. ¿Y qué es lo que representa también esta persona para ti? Porque las cartas, el tarot, la astrología, no solamente nos hablan de esa persona, sino de nosotros. Y nos dan consejos y nos dicen cómo podemos cambiar para poder manifestar hasta una relación o mejorarla. Si tenéis una relación, como ya os he dicho, de almas, de llamas, estáis sintiendo un amor tan especial, tan grande y queréis saber qué va a ocurrir, entonces vamos a preguntar esta noche. Quiero recordaros que esta lectura es atemporal y para todos los signos. Y para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email, que están en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede, y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe, amigos, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Voy a comenzar, amigos, y voy a presentaros las barajas. Están canalizadas con nuestros guías y vamos a saber con el tarot y nuestro oráculo cómo es esta persona, qué ha sucedido en vuestra relación, qué piensa. Tenemos muchas cartas. No quiero poner nada en mi mente porque quiero que mis guías me digan lo que debo de decir a continuación. Sabremos si esta persona tiene pesadillas, piensa en ti, hay remordimientos, quiere volver contigo, ofrecerte este hermoso as de pentáculos, si lo ha pensado mucho, con la carta del ermitaño que también representa transformación. Por eso os veis estos bastos, serpientes y calaveras, iluminación, la estrella. Yo quiero que las veáis y que os impregnéis de las imágenes, del simbolismo, porque no hay cartas, amigos, positivas, negativas, luces y sombras, llegadas, caballero de bastos, las lágrimas, el luto, el duelo, pero tampoco es una rendición el 5 de copas, sino un regreso a casa y conservar la calma. Hay algo que cambiar. Como veis, las imágenes son maravillosas, un rey de copas, la alta sacerdotisa, la rueda de la fortuna empujando como si fuera un centauro, porque es Sagitario. Sabremos mucho más si ha estado en procesos profundos de la luna, donde también representa un nacimiento, creatividad y ascensión a través de unas escaleras hacia un nuevo portal, el inconsciente, los sueños, el dominio sobre nosotros mismos. Amigos, hay mucho que decir esta noche. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor. No solamente sabremos esta noche los pensamientos exactos, los sueños de tu persona, sino qué harás tú. Porque, ¿para qué queremos una lectura, amigos, tanto en YouTube o como yo las hago en privado, para saber qué siente, si no sabemos nosotros cómo transformarnos y crear otra realidad? Vuestros guías sí sabrán qué deciros exactamente y cómo vais a desafiar hasta los obstáculos, como un 7 de bastos. Amigos, os las enseño para que veáis que hay mucha información en ellas y donde también podría representarse esta noche grandes bendiciones para vosotros. Yo siempre quiero que haya un inicio, un final y un final, ¿por qué no? Eterno, amigos. Muchas gracias a todos los que estáis en nuestro canal por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño, bendiciones, por impartir y compartir tanta energía, ilusión, entusiasmo, no solo conmigo, porque yo os leo, con las demás personas a las que ayudáis, con vuestra familia y con vuestro amor. ¿Para qué estamos aquí? Para cambiar, para aprender, para tener una unión. Y si tú estás aquí esta noche, no es una casualidad,
porque yo le digo a mis guías, guías, si hay alguien que lo necesita para obtener respuestas, para que tenga paz sobre todo eso en su vida, por favor, que estéis aquí. Gracias, amigos. Podéis tomar algo o coger algo para comer, sentaos en el sofá donde estéis más cómodos, porque no tenemos ninguna prisa. Y yo necesito, como sabéis, canalizar muy bien y sacar a todas aquellas cartas que siento que son las vuestras. Gracias, activad la campanita, suscribíos, poned un like y comienzo. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para todos vosotros, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Y voy a preguntar qué es lo que siente esta persona de la cual no sabéis. No todos tenéis una comunicación. Pregunto qué es lo que siente esta persona de la cual no tenéis contacto. Algunos estáis en contacto cero, otros alejados. No sabéis por qué se ha ido esta persona u os dejó. ¿Qué es lo que siente esta persona con la que no tenéis contacto? ¿Qué es lo que siente esta persona con la que no tenéis contacto? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué significáis para él o para ella? ¿Qué es lo que siente esta persona con la que no tenéis contacto? ¿Y qué significáis para él o para ella? ¿Qué es lo que siente esta persona con la que no tenéis contacto, amigos? Mirad la primera carta. ¿Qué es lo que siente? Estoy ante almas y llamas gemelas, la noche oscura. Los que estáis aquí también es un reflejo, es el mismo. Oscuridad, o vosotros lo creéis, o no son más que laberintos donde vosotros vais a hallar vuestra propia verdad, porque también hay luz. Las noches oscuras son etapas, algunas pueden durar meses o más, donde os enfrentáis al desafío de crecer y de entender vuestra conexión. Almas, llamas gemelas, no vais a estar solos aquí. Vosotros podéis leer colapso, separación, crisis existencial. Tú crees que hay un vacío, que esta persona no te ama, que se alejó de ti, y yo te digo que tu alma, que tu llama, siempre está contigo y también te va a ayudar a salir de estos laberintos. Noche oscura. No creáis que una persona porque se aísle no siente, o porque no hable no sufra. Todos hemos estado ahí alguna vez, o muchas. ¿Qué más? ¿Qué es lo que siente esta persona con la que no tenéis contacto? ¿Qué significas para él o para ella? ¿Qué es lo que siente esta persona con la que no tenéis contacto? ¿Qué es lo que significáis para él o para ella? Y le va a costar decírtelo. Tendrá que tener una larga conversación contigo, porque no solemos hablar de estas noches oscuras. ¿Qué es lo que siente esta persona con la que no tenéis contacto y qué significáis para él o para ella? Amigos, mirad, la carta que ha salido, y muchos ya me conocéis, sabéis cuál es. No es otra que sino la emperatriz, amigos, abriendo una noche oscura. ¿Qué es lo que hace una emperatriz? Porque si conocéis esta figura, crear. Y no solamente parir, parece que solamente son niños, amigos, no. Crear el mundo, los ríos, los animales, salir de esta oscuridad, si estáis aquí. Porque la oscuridad también es como una carta de la luna. Nos hace aprender que todos estamos juntos y que tu persona no está tan lejos de ti. La emperatriz es Libra, Tauro, arcano mayor número 3. ¿Qué siente tu persona? Quiero estar contigo. Desearía compartir estos momentos junto a ti. Querría
que si hay también separaciones o yo me siento mal, tú estuvieses a mi lado. Hay una persona que aunque haya sufrido por esta separación o no esté junto a ti, yo nunca he dejado de pensar en cómo eres. Y este es el lado más sensual de ella. Vosotros vais a parir una nueva relación con esta persona gracias a la emperatriz, gracias también a vuestra voluntad de poder y de saber que podéis transformaros como ella, la emperatriz. Voy a colocar Libra y Tauro. ¿Quiénes de vosotros tenéis a estos signos? Puede ser solar, ascendente, lunar o lo es vuestra persona. Le encantáis, habéis tenido intimidad con él o con ella, tanto sea a través de internet como en vuestra vida física. Esta persona sí os ha tocado. O por lo menos, algunos me diréis, Esther, tenemos una relación pero todavía no ha ocurrido nada. No quiere decir que esta persona no fantasee, o tú tampoco. Hay líbido, hay una sensación despierta de querer compartir, un deseo explícito. ¿Qué es lo que siente esta persona que no os habla o que no tenéis contacto? ¿Qué es lo que siente esta persona especial con la que no tenéis contacto? ¿Y qué significáis para él o para ella? ¿Qué es lo que siente esta persona especial con la que no tenéis contacto? ¿Y qué significas para él o para ella? ¿Qué es lo que siente esta persona? Amigos, ¿qué siente? Vidas pasadas, amigos. Os he dicho ya, almas y llamas gemelas, la noche oscura, una etapa que puede ser muy agridulce. Es agridulce, es cierto, porque hay temores, porque no sabemos qué va a suceder, pero sin embargo hay aprendizaje. Y hay alguien que te recuerda desde hace muchísimos años, porque esta persona para ti no ha sido solamente una relación, un amigo, una amiga. Algunos sí os habéis casado, otros habéis tenido una relación estrecha y otros, aunque todavía no hayáis tenido este amor o esta relación, sentís que esta persona os pertenece desde hace muchos años. ¿Y quién brilla al lado de una emperatriz? No cualquier carta. Vidas pasadas. Sol en Escorpio, amigos. Una niña, un niño, y quiero que te pongas en sus zapatos ahora. Cuando erais pequeñitos y tú tenías recuerdos o sueños, algunos sí, que teníais un mapa mental muy claro de a quién queríais encontrar, y otros fuisteis creciendo y os enamorasteis. Pudo ser en vuestra etapa cuando ibais al colegio, universitaria, otros trabajando, y esta persona ha formado siempre parte de tu vida. Y yo hablo de muchos años para algunos, 20, 30, 40, 50. ¿Qué significas para él? ¿Por qué dejé escapar a mi emperatriz? ¿Por qué no recordé mis vidas pasadas? ¿Por qué no pudo ser entonces? Porque Dios y nuestros guías también tienen planes. Ahora necesitas recordar tu luz. Hay una carta con un laberinto, oscuridad, o lo parece, y está abriéndose con la transparencia y con un regalo hermoso que alguien va a darte con el 6 de copas. Recuerda tu infancia y recuerda también, si puedes, a través de las meditaciones, quién has sido para él o para ella. Con la emperatriz yo diría que algunos en vidas pasadas estuvisteis casados y ya tuvisteis una relación. Y esta niña y este niño, que sois vosotros, ahora vais a dar gracias por estar vivos en este mundo y por tener conciencia de quiénes sois. Vidas pasadas, Escorpio. ¿Qué más, amigos? ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros que no os habla, que no estáis en contacto? ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros y qué significáis para él o para ella? ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros y qué significáis para él o para ella? Amigos, ¿qué más? Control. Alguien que tampoco te deja escapar, amigos. Se siente un prisionero. Tú eres parte de esta persona.
y te vigila con el 4 de pentáculos. Capricornio, tenemos 2 signos de tierra, aire y agua, amigos. No te dejo ir, esta persona puede estar más cerca. Yo siento que ya os conoce en la vida real, amigos. Algunos sé que estáis en internet, pero esta persona puede estar incluso viviendo dentro de tu misma ciudad, pueblo y calle, porque hay un vehículo, hay alguien que mira lo que haces, que pregunta por ti y que se siente ansioso o ansiosa de perderte, por eso te agarra tan fuertemente y está al lado del 6 de copas. No quiero marcharme de mi casa, quiero volver contigo. Alguien que tampoco se resigna a pesar de sufrir con la noche oscura. Control. Voy a colocar Capricornio. Recuerda mucho de ti, del pasado. ¿Qué es lo que siente esta persona con la que no tenéis contacto? ¿Qué es lo que siente esta persona y qué significáis para él o para ella? ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros y qué significáis para él o para ella? Amigos, gratitud. Hay una pareja. Tú te has levantado, muchos sí, de la misma cama y de la misma casa con tu persona. O tiene mucho que agradecerte a lo largo de los años, porque tengo un 6 de copas, una niña que está en sus jardines, que tiene ilusiones y que en la carta original comparte todo su amor y regalos con otro niño. Y mira, y estáis en la calle, amigos. Y os levantáis aquí en la carta de gratitud y os habéis hecho ya más mayores. Hay alguien que recuerda mucho lo que tú le diste y diste mucho más en esta relación. Vidas pasadas y gratitud. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros, que no os habla y qué significáis para él o para ella? ¿Qué es lo que siente esta persona especial con la que no tenéis contacto? Un 222, amigos, un número maestro. Aquí hay una boda, amigos míos, y un 6 de copas. Algunos en vidas pasadas estuvisteis casados con esta persona. Vais a hacer meditaciones, es importante. Sé que se puede conseguir también a través de una hipnosis, recordar vidas pasadas, pero también a través de los sueños. Y cuando tú que me escuchas y estás aquí por un motivo, empieces a recordar tus vidas pasadas y puedas comprobarlo, porque en tus vidas pasadas pueden aparecer nombres, personajes, lugares, fechas exactas que luego tú vas a buscar. Entonces dices, mi razón no se siente exponiéndose a lo espiritual. Tanto el intelecto como la materia o el espíritu o el alma existen y coexisten ayudándose. ¿Qué más? Algunos sí os casasteis o lo desearíais muchísimo, los dos, no uno. ¿Qué es lo que siente esta persona con la que no tenéis contacto? ¿Qué representas para él o para ella? ¿Qué es lo que siente esta persona especial con la que no tenéis contacto? ¿Y qué necesita decirnos esta noche? ¿Qué es lo que siente? Y voy a sacar una carta más para vosotros. ¿Qué es lo que siente tu persona? Ya hemos visto aquí anillos hasta de casados. ¿Qué es lo que siente esta persona y qué necesita decirnos esta noche? ¿Qué es lo que siente y qué significáis para él o para ella? Hay muchos secretos todavía, amigos. Celebración, el 4 de bastos, amigos. ¿Qué siente? Hay que dejar este ego, amigos. Este es uno de los grandes consejos que nos da esta carta. Conflictos, ningún tipo de discusión ni de alteración. Voy a deciros que es mucho mejor, amigos, encontraros con esta persona cara a cara y hablar que no hacerlo a través de internet, porque incluso puede haber algún malentendido con el 5 de bastos. Hay celos, muchos.
el 5 de bastos y el 4 de pentáculos. Alguien que no quiere perder la partida y que se aferra a ti. Es Leo, amigos. Y hay una persona que en algunos instantes, o muchos, ha rivalizado, no solo con otros, sino se ha mirado a este espejo y quería sentirse algo más grande o ha querido tener control sobre esta situación o de la relación. 4 de pentáculos de nuevo. Hay crecimiento, hasta con la noche oscura, con la emperatriz. Y tiene que dejar de perder y de tener este dominio, porque amigos, no estamos aquí para ver cómo nos podemos enfrentar o si uno es mejor que el otro o si yo puedo mandar sobre ti o puedo vigilar tu vida. Esta persona ha podido hacerlo y ha podido marcar pasos en vuestra relación y tú has tenido que ir detrás, amigos. Las relaciones no son así. Hay que compartir y dejar el ego a un lado. Mucho más cuando tenemos el 4 de bastos, almas y llamas gemelas. No se puede pedir tampoco la exclusividad y decir, o si esta persona te lo ha dicho, solo quiero que estés conmigo, o tengo celos, inseguridades, o creo que tú me puedes dejar. No son más que miedos, amigos. Miedos que nos ponemos nosotros mismos. Porque hemos tenido otras relaciones, porque alguien nos ha engañado. No todos somos iguales. Hay muchas personas, estáis aquí, leales, fieles, que amáis y por tanto vais a dar lo mejor. Equivocaciones tenemos muchos. Las corregimos, pero no podemos sentirnos más que otros. Ego, voy a colocar el 5 de bastos. Si esta persona te mira y quiere saber si tú estás con alguien o no, si te importa otra persona, si tienes una relación. 4 de bastos. Las almas y llamas gemelas, Aries, Júpiter y Venus. Amigos, para esta persona tengo cartas de varias parejas, amigos. Como ya veis, no hay tantísimas cartas, representándome que tu persona sí te echa de menos, que le encantaría estar en este 222, compartiendo tu vida, y en algún momento ha tenido que resignarse o ha dejado escapar oportunidades porque ha pensado que tú podías estar con alguien más o iniciar tu vida o te has casado con otra persona. Es que sabéis, amigos, que cada uno de vosotros tiene circunstancias diferentes. ¿Veis el 44, número maestro, o el 222? Porque esto significa que habrá una boda, amigos. Puede ser a largo plazo. No voy a deciros una fecha exacta, a no ser que la vea en mis sueños o una visión, porque os digo la verdad, con el tarot no me atrevería a decir, va a ser esta fecha, amigos, porque todo puede cambiar. Pero con estas cartas hay vinculación eterna. El 6 de copas me está representando un amor muy incondicional, muy puro. Y el 222, casados, amigos. Si lo veis, ya sabéis qué significa. Un enlace matrimonial, no un sueño. Aquí hay anillos puestos. Gratitud. Tu persona ha tenido que corregir comportamientos. 5 de bastos, dejar de estar tan ensimismado con su figura. Ha querido alardear algunas veces con otras personas. Puede ser su dinero, su profesión, que se sentía mejor físicamente, o como que podía tener otras personas, que era fácil encontrar el amor, y no lo es tanto. El amor verdadero de almas y llamas, no. ¿Y tú alguna vez te levantaste o has pensado que esta persona estaba contigo en la misma casa? Ya hay una rendición aquí, la rendición para ser como tú. En el 4 de bastos o en el 6 de copas no hay personajes donde uno tenga una altura demasiado diferente a la otra, sino están a la par, igual que el 2 de copas. Gracias. Gracias por haber hecho por mí. Gracias por haberme cambiado. Gracias por tener ilusión y poder rectificar. Y si tú lo has hecho, entonces estás en ese camino, amigos. Gratitud, manifestación, cariño y amor. Mucha paciencia habéis tenido con esta persona, amigos. Gratitud. Y voy a colocar Aries en la carta del 4 de bastos. Y vamos a saber con el tarot qué más. Voy a dejarlas aquí. Hay muchas cartas. Veamos qué más nos dicen. ¿Qué es lo que siente esta persona con la que no tenéis contacto?
¿Qué es lo que siente esta persona con la que no tenéis contacto y qué significáis para él o para ella? ¿Qué es lo que siente esta persona con la que no tenéis contacto y qué significáis? Paje de espadas, os he dicho que os veía mucho. El vigilante, el detective privado, amigos. 4 de pentáculos, 5 de bastos. ¿Crees que yo estoy dispuesto a perderte o que no te vigilo suficiente? Estoy sobre ti. Una persona carismática, inteligente, elocuente, amigos. Alguien capaz de convencer a otros y hasta a ti. Si sigues hablando con esta persona o empiezas a hablar, amigos. Mirad que hay aquí. Hay 3 espadas y flores creciendo y hay un ojo entre las noches. Te vigila hasta por la noche, amigos. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros con la que no estáis hablando? ¿Qué significáis para él o para ella? Amigos, ¿qué más? Porque no la he visto. Un rey de pentáculos. ¿Qué hay magia, amigos? ¿Qué más? Tengo unas espadas, 2 ases. Si os fijáis bien, es un 11-11, amigos. La verdad, qué carta hermosa. Es la primera vez, amigos. No me había fijado. La luna y el sol. Es que la tenemos aquí por primera vez. He utilizado esta baraja muy pocas veces. Mirad bien qué hay aquí. La verdad, renacimientos, cortes con otras personas. Se ha tenido otras relaciones. Y mi luz, el sol, la energía masculina está traspasando esta espada como si la pudiese forjar, o la luna, amigos, porque las 2 energías están presentes, almas y llamas gemelas, energía masculina, energía femenina, enfocadas en esta luz de la espada, amigos, parecía hasta de película. Acuario, Libra y Géminis, saltando con un paje de espadas y rey de pentáculos, Tauro. Alguien está a punto o ha tenido mucho tiempo para cambiarse, para cortar sus comportamientos. Yo siento que tu persona tiene que tener más seguridad en vuestra relación y aceptar que tú también estás con él o con ella, pero no siendo, como os he dicho, superiores ni inferiores, sino a la par, porque el día también tiene sus soles, amigos, y la noche no está rivalizando con esta luna frente al sol, sino que los dos forman un equilibrio, amigos. ¿Verdad? Respuestas, aclaraciones y comienzo, amigos, hasta con un rey que tiene una varita mágica. El as de espadas. ¡Qué maravilla, amigos! ¿Qué más? ¿Qué es lo que significáis para esta persona? ¿Qué es lo que significáis para esta persona en la que estáis pensando? Tú le has ayudado a salir de sitios muy oscuros con la carta de las espadas. Puede que se sintiera muy mal, hasta físicamente, o tuviese muchas dudas respecto a sus relaciones o a vosotros, y le estás dando toda la claridad del mundo, hasta con la energía masculina. Aunque seáis divinas femeninas, hay mucha masculinidad en esta carta de las espadas. ¿Qué es lo que significáis para esta persona en la que estáis pensando y de la cual no tenéis comunicación? ¿Qué es lo que siente esta persona? ¿Qué más nos va a decir? Un rey de bastos, amigos. Esta persona está muy intrigada por lo que estáis haciendo. Y es mágica. Varias cartas donde la magia sí se hace presente. El rey de bastos es Leo. Mirad cómo está en su figura. El vigilante, podríamos llamar al 4 de pentáculos, paje de espadas, pero hay alguien que no deja de pensar en ti hacia atrás, el pasado, los cuervos, las noticias, amigos, y además tiene cuarzos ahumados. Es una persona demasiado inteligente. ¿Qué es lo que siente esta persona especial? ¿Qué más? La templanza, moderación, tranquilidad. No viene para discutir, para dialogar, sí. ¿Qué es lo que siente? Tú le has dado mucha paz con la templanza. ¿Qué es lo que siente esta persona en la que estáis pensando y qué significáis para él o para ella? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué más siente esta persona, amigos? Tengo 3 ases.
Voy a sacar una carta más porque tenemos el 11-11, ya lo habéis visto. Ayases aquí, saliendo, repartiéndose, la templanza. Hay un comienzo. Y además va a ser en partes visceral, un encuentro entusiasta con esta varita. Hay alguien que tiene tatuajes o lleva tu nombre en su corazón. Los corazones están flotando con el Rey de Pentáculos. También pasional y muy terrestre, porque el As de Pentáculos te ofrece, ¿y qué más? Joyas o algún anillo que tú estés buscando. ¿Qué es lo que siente esta persona en la que estáis pensando y qué significáis para él o para ella? ¿Qué es lo que significáis para esta persona? El 6 de Pentáculos, amigos. El 3 de Pentáculos. Amigos, qué maravilla, porque tengo unas cartas donde esta persona todavía no se ha atrevido a hablar. Voy a colocar el As de Espadas, todos los signos de aire. Amigos, hay mucho que contar aquí. Trabajo, rectificaciones, cómo ha estado tu persona, la templanza. Sagitario, amigos, número 14. Aquí hay un ángel, San Miguel o Arcángel, un guía espiritual que os hace que os moderéis. Y hay unas flores que surgen, unas calaveras también, es un renacimiento, el vuestro y también de la persona que amáis. Y hay una cruz que lleva cerca de su pecho, amigos, del plexo solar, de la voluntad que tenemos nosotros para poder cambiar y de inspirarnos en otros. Vais a recibir ayuda y esta persona viene contigo o viene para estar contigo de una forma tranquila, para colaborar juntos hasta en una colmena de abejas, amigos. Qué hermoso el 3 de Pentáculos, la templanza, tranquilidad. Voy a colocar Sagitario, 6 de Pentáculos, Tauro. Mirad qué sucede aquí en esta carta y lo que ha pasado con vuestra persona o cómo os habéis sentido. Este personaje que tiene aquí, una balanza, y cómoda con una balanza, pensando mucho más en él o en ella, como tu persona. Fantasmas del pasado me dicen que no de tanto, a ver si es que voy a perder mi dinero o mis bienes, o alguien va a poner en riesgo mi amor. Tu persona sí ha tenido miedos e incluso ha desaparecido y ha dado poco. Mirad cómo da. ¿Vosotros pensáis que alguien puede dar así? ¿O vais por la calle y de repente veis a una persona que necesita dinero, comida, y alguien da de esta manera en una balanza unas pocas moneditas, y estos aquí que están, estas personas que lo necesitan pidiendo de rodillas? No quiero que pidas de rodillas, ni a esta persona ni a nadie, amigos, porque así no podemos dar, ni tampoco con miedos o pensando, voy a dar una moneda y a ver qué recibo. Tú esperabas muchísimo más con el 6 de Pentáculos de esta persona, y hay alguien que no te dejaba ir, que te atrapaba, que te celaba, que tampoco quería perderte del todo, pero aun teniendo tanto en su propia bolsa y en su corazón, dio estas migajas. Hay que cambiar esto, amigos. 6 de Pentáculos, Tauro, es una lección de vida. Rey de Pentáculos vuelve a mostrarme una persona que tiene para dar. Y tener no significan millones, amigos, sino que tenemos suficiente para poder vivir y sobre todo amor, porque esta persona podía. Tauro aquí, con un tatuaje donde pone Rey. Tu persona sí se lo cree, amigos, muy importante. Y el 5 de bastos, ha luchado en trabajos con otros o en relaciones. No le gusta perder, nunca. Con el 3 de Pentáculos, si tiene que colaborar o firmar un acuerdo o llegar a algún trato comercial, esta persona hasta lo quiere por escrito. No confía tanto en la gente, amigos, con estas cartas. Tiene que dejarse llevar más. Por su magia también, por su instinto. Y no solamente pensar en el mundo de la materia, en disfrutar. Hay que compartir con otros. Y estos cambios sí que los está haciendo con el 3 de Pentáculos. Sabe que cada uno de nosotros da un tanto por ciento, o cuando más lo necesita nuestra pareja. El As de Pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio. Aquí hay una vela encendida y hay magia, amigos. Tengo la carta del As de Espadas con una energía masculina y femenina. Vais a encender una vela en la próxima luna llena, 28 de octubre.
también puede ser en noviembre. Mirad este calendario. Y en esta vela blanca vais a escribir vuestros nombres y pediréis el deseo que más queráis sobre esta persona. Aquí hay abundancia y a manos llenas como lo muestra. Mirad bien que hay joyas, que hay una persona que le gusta vivir incluso por encima de lo que gana o que tiene más ambición. Puede ser que trabaje mucho en los años siguientes para conseguir objetivos con el as de pentáculos. Y también siento la necesidad de un anillo, amigos. Es una persona demasiado intuitiva. También teníamos el rey de bastos. Se está abriendo para ti, as de pentáculos. Una relación y contractual. No es una persona que le gusta tener una relación simplemente para salir durante unos meses. Necesita todo firmado. El paje de espadas. Acuario, Libra y Géminis. Hay 3 espadas sobre un tercer ojo, amigos. Y las cartas, vosotros estáis viendo este círculo infinito de los ciclos varios de la luna. Haced este ritual y este ojo que tanto os ve es vuestro detective, amigos. Yo os he dicho, el paje de espadas, si pudiera, pondría una mirilla sobre tu casa. A ver qué estás haciendo, si te gustan otras personas, si tienes otra relación. ¿Y por qué están las espadas aquí? Porque hay una parte intuitiva con el rey de bastos, Leo, que representa la luna, inspiración, matriz, madre, pero también quiere dejarse llevar por la razón, amigos. Hay alguien que necesita decirte algo. Rey de bastos, Leo. Mirad qué personaje. Parece muy sombrío, sacado de esas noches oscuras, porque también podría considerarse un mago. Alguien que sabe mucho más de lo que muestra. Y mirad que el personaje no mira hacia el presente ni futuro. Mira hacia atrás y mira su basto. Y no se contiene tantas veces esta persona, amigos. Es jovial, impactante, influyente, cubre sus necesidades, le gusta el dinero, el as de pentáculos, tengo que decir lo que veo. También tiene un instinto natural de protección y de compartir. Siento que ha ido creciendo, rectificando. El 6 de pentáculos, tengo la templanza, también el 4 de pentáculos, esas cartas. También tenemos que dejar ir el pasado y mirar hacia el futuro. Y unos cuervos, ¿los veis aquí, amigos? Y los cuervos forman pareja como almas y llamas gemelas. Una persona muy desafiante para ti. El 10 de copas, a veces ambiguo o ambigua. 10 de copas, Piscis. La alegría de que el mundo exista. Amor, podemos seguir trabajando en nuestra relación porque mirad qué cartas. Y todos los consejos que os dan. Y un rey de copas entrando al lado de un 3 de pentáculos. Tengo a Piscis, 3 de pentáculos es Capricornio y el rey de copas es Escorpio. ¿Quién ha guardado tantos sentimientos? Tú le has dado tanto que tenía una copa enorme de amor. Una persona viajera, intensa, hay barcos, hay mar, actividades deportivas, una persona que le gusta verse bien físicamente y que también ha alardeado con el rey de bastos o rey de pentáculos, si tiene dinero, de sus influencias, de sus contactos y de su familia, porque no creas que no es importante su familia, pero a veces la ha dejado de lado o a ti por conseguir algo más, y yo siento que es merecimientos, finanzas, elogios, títulos que esta persona quiere tener o los tiene. Pero con Piscis hay muchas manos y personas que se agolpan. Fijaos, tenemos un canal, amigos, que se llama El Mundo, como somos todos nosotros. ¿Qué veis aquí? Personas, y parece que son diferentes. Amigos, todos somos iguales y todos somos empujados a estar aquí en esta cascada y tener la representación de la belleza y de lo que es Dios, porque si Dios nos da una imagen como lo que Él pretende decirnos que es el mundo, sería esta. Y he tenido sueños, amigos, donde lo he visto. Por eso sé decirlo con toda certeza que Dios nos dejaría aquí, en este lugar, en el paraíso, con cascadas y con aguas, la familia importante para tu persona y para ti. Y en esto está trabajando con el 3 de pentáculos, con las abejas. Y las abejas también forman un gran enjambre donde, ¿qué hay, amigos? Una abeja que es la reina
energía masculina y femenina que vosotros también tenéis. Trabajo en equipo, amigos, porque ahora sí, si nos ponemos los dos, amor, a trabajar en nuestra relación o con nuestros hijos, con la familia que queremos tener, con nuestros familiares, podemos hacerlo mejor. Porque con este rey, amigos, sí que hay mucho amor danzando entre las olas, y a tu persona le encanta este mar, y también mantener el equilibrio y la templanza, y sabe cuando se ha desplazado con el 6 de pentáculos, cuando no ha dicho toda la verdad, ocultaba, con el as de espadas, cuando se ha tenido que proponer, voy a romper con esto, voy a dejarme ver, porque si soy tan ambiguo, ¿cómo me podéis entender? Hay que mostrar claridad, amigos, con los sentimientos. Me encantan estas abejas. Hay una hermosa recolección para vosotros y donde tu persona va a poner su pieza, la que falta, y tú la otra también. Capricornio, el rey de copas. El agua está danzando aquí para nosotros, los peces me encantan. Y si pudiera me iría a un viaje contigo en este barco y me olvidaría de todo y de quién soy y de por qué tengo que tener tantos títulos o admiradores o personas que estén a mi lado y me estén halagando tanto, porque las tiene tu persona. Pero yo, lo que deseo perseguir también en el mundo, no terminando mi vida, sino iniciando una nueva etapa, es más con este amor, porque, amigos, hay una copa llena de amor, con muchos ases, con visiones también que llegan con el as de espadas o el 10 de copas, de un lugar donde podéis estar mucho mejor, mejorando, amigos. Y una persona que, aunque no hable, tiene unos sentimientos vitales por ti. Y desde las copas de amor estallan, amigos, olas de agua. Mirad qué carta. Amor. Voy a colocar en el rey de copas, Escorpio. He puesto todos los signos de aire y quiero que me digáis en comentarios, amigos, en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona especial para vosotros y qué es lo que deseáis? Haced este ritual, próxima luna llena o nueva, cuando vosotros deseéis o tal vez os sintáis más inclinados hacia una luna llena o nueva. A mí me gustan más las llenas, amigos. Tenéis la templanza, mucha protección, alguien que regresará, que te mira. Seguid en este viaje. Hay transformaciones, las hemos visto aquí. Y muchas cosas que esta persona te dirá y que ha guardado en secreto. Rey de copas, no habla. El rey de bastos habla un poco más, amigos, pero aquí hay mucho misterio. Aquí hay alguien que está muy obcecado, obstinado en conseguir algo. Comunicación a través de los cuervos. Puede que hayáis visto hasta algún pájaro extraño últimamente. Os recomiendo también que os compréis estos cuarzos ahumados. No solo sirven para potenciar nuestra intuición, como hace en el rey de bastos, sino para protegernos de otras energías o personas que no nos quieren tanto bien. Algunas hay. Amigos, pues decidme en comentarios todo lo que deseéis. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Y quedaos con estas cartas, estas imágenes, el simbolismo. Estos ojos, amigos, hay muchos ojos que os ven aquí. Gracias, feliz semana a todos, besos y abrazos de corazón. Y que vuestro deseo, lo que queráis pedir ese día especial en este ritual, se cumpla y así sea, amigos. Y elegid una vela blanca, igual que tenéis aquí. Aquí parece gris, a mí me gustan las blancas porque representan todo, se pueden utilizar para el dinero, trabajo, amor, nombre, escrito desde arriba hasta abajo, fecha de nacimiento y de vuestra persona. Y vais a dar una ofrenda, porque tengo las de pentáculos, ya que hay algo material, a vuestros guías espirituales, si es un ángel, un arcángel. No tiene por qué ser una comida, si la queréis, algo especial que os guste, una promesa. Que trabajéis en esta relación, que seáis como estas abejas, amigos, que también guiéis a esta persona como la abeja reina. Gracias a todos y hasta la siguiente lectura. Feliz semana, amigos.